Dios les bendiga y bienvenidos a esta pequeño tic sobre cuáles son las reglas que debe seguir para entrar al reino de los cielos. Es importante mencionar que se usará y usaremos la ley de la Biblia para que podamos nosotros entender qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos en nuestra vida. Lo primero que debes saber antes de continuar leyendo es que muchas de las personas que hoy en día andan en la búsqueda de la palabra de Dios y quieren tratar de aprender acerca de lo que es la palabra y cómo puede llegar al reino de los cielos, muchas veces tienen pensamientos e ideas y argumentos que quieren levantar contra el conocimiento que Dios ha dado a través de su palabra. Pero su palabra nos enseña que nosotros necesitamos llevar a cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Porque es la obediencia lo que Dios quiere de nosotros. La obediencia tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, con hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos y tratar de que nosotros podamos agradar a nuestro Padre Celestial. Por eso 2 Corintios capítulo 10 versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo importante de todo esto? Llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Es la regla, es lo primero que debemos hacer antes de continuar este pequeño tic sobre de cómo llegar al reino de los cielos. El yo creo, el yo pienso, debe estar cautivo, o tal como lo mostramos allí o como se ve allí en la figura. Nosotros necesitamos entender que el que reina en nuestras vidas y lo que debemos hacer nosotros es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, obedecer a lo que Dios nos pide que nosotros hagamos, porque no tenemos otra alternativa para nosotros poder entrar al reino de los cielos, si no es a través de la obediencia de nuestro Padre Celestial y a través de la sangre preciosa de Cristo. Entendiendo esto, podemos entonces continuar. Paso número 1 para entrar al reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Lo importante que Dios desea en nosotros es que hagamos la voluntad del Padre. Y fíjese que el texto aquí nos está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué es hacer lo que Dios necesita que nosotros hagamos? Ya lo decía al principio, obediencia. Obediencia. La obediencia tiene que estar ligada a lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestra vida para continuar este camino hacia la vida eterna. Por eso el texto dice: no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino únicamente, sino, según el texto, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Paso número 2. Juan capítulo 3, del 3 al 3, dice que Jesucristo se encontró con Nicodemo, un maestro de la ley, quien era una persona estudiada, con conocimientos, con argumentos. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo le dijo: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Es necesario nacer de nuevo. Y en el versículo 5 le dice: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús.
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Jesús. Y aquí nos está diciendo que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si primera regla a seguir, hacer la voluntad de Dios. Segundo paso a seguir es nacer del agua y del Espíritu. Muchas personas hoy en día creen andar o creen estar haciendo lo que a Dios le agrada y andan diciendo Señor, Señor, pero muchas veces nosotros no estamos haciendo lo que la voluntad del Padre y estamos obedeciendo a nuestro Padre Celestial en cuanto a lo que se necesita para nosotros poder entrar al reino de los cielos. No es agradarnos a nosotros mismos, no es agradar a las personas que están a nuestro alrededor, es agradar a nuestro único Salvador, Jesucristo, y a nuestro Padre Celestial. Hechos capítulo 2, 22, versículo 16 dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjese que es necesario, dice Juan 3, del 3 al 5, nacer de nuevo. Y ahora en Hechos 22, 16 nos está diciendo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Romanos capítulo 10 nos dice, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Pero todo el que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero para poder llegar a invocar el nombre del Señor Jesús, necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Y Hechos capítulo 22, versículo 16 nos está diciendo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Paso número 3. Creer en el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8 nos está diciendo claramente que cuando Jesús regrese por segunda vez va a venir para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese nuevamente, debe obedecer el Evangelio. Allá leíamos en segunda de Corintios capítulo 10, decía que los que no obedecen necesitan llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es necesario obedecer, porque si no, dice la palabra de Dios, vamos a recibir castigo, porque no conocen a Dios. Para conocer a Dios necesitamos obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creer en el Evangelio es necesario en nuestras vidas. Hay muchas personas hoy en día que han dicho, yo soy bautizado, pero nunca ha obedecido al Evangelio. Simplemente él se bautizó para ser miembro de una congregación, simplemente se bautizó para tener participación dentro de la iglesia o de la congregación, pero no se ha bautizado obedeciendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué quiere Dios que nosotros creamos? ¿Qué quiere Dios que nosotros conozcamos y que nosotros entendamos que debemos obedecer? ¿Qué quiere Dios? Necesitamos creer en el Evangelio para no recibir lo que dice 2 de Tesalonicenses 1:8, castigo. Paso número 4. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino Dios. Decíamos que Él vendrá para dar castigo a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que Juan capítulo 1 versículo 12 dice que más todos los que le recibieron a los que creen. Es necesario recibir a Dios, a Jesús. Creer. No es igual creer en Dios que creerle a Dios. Es necesario creer en el nombre de Jesús. Es necesario creer en el Evangelio de Jesús, recibir el Evangelio de Jesús
en tu vida. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para nosotros poder llegar a ser hijos de Dios, necesitamos creer en el Evangelio. ¿Cómo pues invocarán, dice Romanos capítulo 10, versículo 14, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero fíjese, importante lo que dice el versículo 16 de Romanos capítulo 10. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Es necesario creer, recibir el Evangelio en nuestras vidas. Es necesario entender que Dios escribió todas estas cosas para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero para poder creer, para poder recibir, necesitamos entender que la palabra de Dios nos está diciendo que están las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no todos han creído. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. ¿Sabes cómo obedecer el Evangelio? Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, dice Pablo allá, en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 2. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes mediante este Evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Pablo les está diciendo, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron. ¿Qué les decía o qué decía el texto anterior? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí en Corintios nos está diciendo, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que ustedes recibieron, en el cual se mantienen firmes mediante este Evangelio, son salvos. Si no obedecemos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no podemos llegar a ser salvos. Si se aferran a la palabra, dice Pablo aquí en Corintios, que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. ¿Cuántas personas hoy en día hay creyendo en vano? Pensando que su bautizo fue el correcto, pero nunca han escuchado, como dice Corintios, como dice Romanos capítulo 10, nunca han oído el Evangelio de vuestra salvación. Es necesario creer, es necesario nacer de nuevo, es necesario ver en la palabra de Dios las reglas que existen para nosotros poder entrar al reino de los cielos. Si aún todavía no sabes cómo entrar al reino de los cielos, pregúntame cómo. Ahí está mi número de teléfono, mi dirección a Skype y el Facebook donde puedes conseguirme. Y podemos tener una charla muy amena acerca de lo que Dios quiere para tu vida. Dios te bendiga y te animo a que continúes adelante buscando la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. No permitas que cualquiera te diga qué hacer. Permite que sea Dios el que te diga qué hacer.